I say, and then you say me if this correct. This is correct, yeah. ¿Cómo nació tu pasión para el tatuaje y cómo empezaste? Ciao Javier, Ciao. come è iniziata la tua passione per il tatuaggio e come hai iniziato? Comenzó cuando tenía 14 años. Yo estaba estudiando en un colegio católico, ¿no? Eh, es un colegio que está ubicado en la ciudad de Popayán, en Colombia. Y era un colegio que era manejado por españoles, ¿no? Por padres españoles y todo. Y pues ellos son muy estrictos con la educación. Entonces tuve yo la curiosidad cuando tenía 14 años de comenzar a tatuar. Conocí personas que de alguna manera me mostraron tatuajes sobre su cuerpo y me pareció increíble pues ver tatuajes porque nunca los había visto en la vida, ¿sabes? Estoy hablando de hace más o menos 28 años, donde no había información que tú pudieras encontrar en internet, no había ningún tipo de formas de ver de otro modo, ¿vale? Sino personalmente. Entonces me vi muy atraído por los tatuajes, me encantaron cómo se veían, pero al mismo tiempo durante esa época empecé a ver como en canales como MTV, que en ese momento en Colombia era como algo súper exclusivo, el MTV americano. Empecé a ver pues músicos llenos de tatuajes y yo era como, wow, es increíble, ¿sabes? Entonces me encantaban. En ese momento pues comencé como a investigar un poco por mi cuenta, intenté como crear mis propias máquinas, tuve muchos intentos fallidos, y bueno, básicamente llegó el punto en que pude crear mis propias máquinas. La primera máquina que hice, por ejemplo, que funcionaba correctamente, porque antes de eso incluso hice tatuajes con un punzón de cerámica de hacer Papás Noel, ¿sabes? Creía que funcionaba así, cortando la piel y echando la tinta, y bueno, de estas cosas locas que haces cuando no sabes nada, ¿sabes? Entonces, nada, creo que la primera máquina que usé fue, desbaraté una grabadora de mi padre, le saqué el motor, cosa que él estaba volviéndose loco, ya estaba muy enfadado conmigo. Tomé el motor y creé una máquina que funcionaba más o menos correctamente, como una máquina rotativa. Y entonces empecé a tatuarme a mí mismo. Me llené todo el brazo izquierdo, las piernas en muchas partes, cosa que mi madre estaba como loca diciendo como, no te hagas más tatuajes, ¿sabes? Entonces fue un poco loco, pero bueno, como estaba en un colegio de padres católico, era un poco como, estamos hablando de Colombia, un país donde casi siempre tenemos entre 24 y 27 grados casi todo el día, ¿sabes? Por ejemplo, en mi ciudad, lo máximo que alcanzamos en la temporada de lluvia son como 16 grados mínimo, ¿sabes? Pero igual, al mediodía hace mucho calor. Entonces yo estaba todo tatuado. Cuando tenía 14 años tenía un montón de tatuajes súper pequeños regados por todos lados, que era donde yo podía practicar. Y nosotros teníamos que vestir suéteres, ¿no? Nos formaban en filas para, antes de entrar a clases, rezar, ¿sabes? Teníamos que orar y tenía un sol de mediodía golpeándote encima y nosotros, mis compañeros y yo, vestidos con suéteres de lana porque estábamos llenos de tatuajes que yo les había hecho y nosotros sudando, ¿sabes? Y los padres diciendo, oh, tú no tienes calor, ¿qué haces vestido? ¿Sabes? Con ese buzo de lana. Y yo como, no, tengo frío. Y nosotros sudando, ¿sabes? Llenos de tatuajes. Claro, llegó un momento en que se dieron cuenta y pues básicamente dijeron que era una mala influencia y todas estas cosas. Más o menos así comenzó, ¿sabes? Fue como un poco como los comienzos, ¿sabes? Que, digamos, no tenía un poco de orientación y en esa época no sabía cómo hacer las cosas de una forma adecuada, ¿sabes? Fue todo muy experimental. Nunca tuve un mentor, nunca estuve en estudio como aprendiz.
Todo lo que aprendí lo aprendí, digamos, por mi propia cuenta. Fue un proceso muy largo que de alguna manera me hubiera gustado tener pues algún tipo de mentor que me dijera cómo hacer las cosas correctamente. Pero en estos momentos pienso en ese proceso y miro atrás y digo, me siento afortunado de que de alguna manera no necesité ayuda, sino que todo lo que aprendí lo aprendí por mi propia cuenta. Porque pienso que todo lo que te propones en la vida, si realmente te apasiona y te encanta, lo puedes lograr, ¿sabes? Con empeño, dedicación, práctica y, lo más importante, tiempo. Javier, quindi mi hai detto che più o meno sono 28 anni che tatui, quindi è passato veramente molto tempo. Dopo tutto questo tempo, oggi mi chiedo che cosa stai cercando nel tatuaggio? Vale, es una pregunta bastante compleja porque sinceramente no espero alcanzar un punto porque lo esperé hace mucho tiempo y cuando vivía en Colombia y veía a través de Instagram grandes nombres del tatuaje. Por ejemplo, en su época me gustaba mucha gente de los que trabajan, digamos, o trabajan en España, porque creo que hay un gran talento, digamos, en el país. Y de alguna manera, cuando veía desde mi país hacia afuera, veía que la gente tenía mucha creatividad, veía que dibujando era increíble, ¿sabes? Como para mí era como tenía mucha inspiración sobre ver afuera a personas que eran muy buenas, ¿sabes? Y de algún momento, o en algún momento pensé en mi vida como quiero llegar a ese punto, ¿sabes? El punto donde pueda ser tan bueno como ellos, ¿sabes? Pero después la vida te comienza a enseñar cosas que, por ejemplo, las personas idealizan mucho y creo que señalan mucho o enmarcan mucho a las personas dentro de niveles, ¿vale? Parece ser que cuando tú eres un aprendiz estás en un nivel bajo y cuando eres un profesional y una persona muy popular estás como en la punta de la montaña, ¿no? Como de la pirámide. Y realmente creo que esa es la meta de la gente, ¿no? El ideal que tienen las personas de a dónde puedes llegar. Llegar como a ese punto de la cumbre donde te sientes realizado, donde las personas se reconocen y donde sobresales más que otros, ¿vale? Yo no anhelo más llegar a ese punto porque me he dado cuenta que muchas veces esa punta de la pirámide, esa punta de la cumbre está impulsada por el ego, ¿vale? Y muchas veces pensamos que es bueno, en cierto sentido es bueno valorar, ¿no? Y aprender a apreciar lo que tú haces, pero en muchos sentidos te lleva por un mal camino, ¿no? Puedes llenarte de ego y pensar que el mundo gira a tu alrededor. Y pienso que pasé por un momento en el que me sentí de esa forma. He pasado por muchos momentos durante mi carrera y creo que hay muchos aspectos, hasta en algunos instantes pensé hasta en dejar de tatuar, ¿sabes? Porque me encontré en muchas situaciones en las que veía injusto, de alguna manera, cómo funcionaba el mundo del tatuaje, ¿vale? Entonces no espero llegar ahí porque pienso ahora más que nunca que no hay niveles, que no hay alguien que está por debajo de ti, ni hay alguien que está mucho más alto. Lo que yo pienso, claramente, no es la verdad, ni es lo que la gente puede considerar la verdad. Es lo que, a mi punto de vista, me parece que es válido, ¿vale? Según lo que he aprendido y lo que me ha enseñado la vida, pienso que todos deberíamos estar en el mismo nivel, como llaman la gente, ¿no? Todos en la misma superficie. No hay unos que... Sí, hay ricos, hay pobres, ¿sí? Pero todos somos seres humanos. Al final no nos llevamos nada, ¿vale? Ni nuestro ego, ni nuestro dinero, ni absolutamente nada. Lo único que marcamos es como o labramos nuestro propio camino de cómo vivimos esta vida
de la mejor manera, ¿no? Y pienso que en ese aspecto es mucho mejor pensar que no esperamos nada de la vida, esperamos simplemente seguir haciendo lo que nos gusta, con pasión, con amor, compartiendo momentos con personas que puedan aportarte muchas cosas positivas, que no necesariamente porque las personas piensen que eres alguien reconocido o alguien que puedes desarrollarse o que tiene un talento, quiere decir que tú no puedas aprender de ellos, ¿vale? A mí me gusta aprender de la gente, me gusta aprender de las culturas. Es por eso que viajo y conozco diferentes puntos de vista de la vida. Y yo creo que eso solo llega cuando comienzas a entender lo que es la madurez de la vida, ¿no? Cuando realmente te abres a las personas, empiezas a tirar para abajo el ego, empiezas a pisotear al ego y ser un poco más humilde y empezar a compartir experiencias, empezar a vivir momentos, empezar a conocer culturas, personas y finalmente aprender de todos, ¿vale? Eso es creo que es mucho más importante en este momento, más que intentar alcanzar una técnica perfecta, por ejemplo, un empaquetado de color que sea perfecto y que cicatrice perfecto. Sí, son cosas técnicas que la vida misma y la práctica te va a enseñar, pero es algo que si tú lo haces rutinariamente, lo vas a alcanzar en un punto. Pero después de eso, ¿qué hay? Después de eso, ¿a dónde quieres llegar? ¿Vale? Porque una vez sabes la técnica, tienes muy claro lo que quieres hacer, después no hay más, ¿sabes? Después no hay algo mágico que te eleve mucho más, ¿sabes? Sí, hay gente que podrá tener mucho más éxito en la vida si se va a un país donde tiene mejores oportunidades, donde se tatúe más su estilo y esto, pero al final son agregados materiales, ¿no? Creo que no es como la experiencia de aprender de la trayectoria, escuchando a la gente, aprendiendo a escuchar y aprendiendo incluso hasta de los aprendices, que muchas veces entiendo que en muchas tiendas pues espero, ¿no?, che siano trattati come persone también, igual todos merecemos il mismo trato. Ai tempi d'oggi molta gente sta iniziando a tatuare, è diventato un trend, no? Una moda, molta gente inizia per trend, per moda, perché il tattoo adesso è una cosa molto vista e ce n'è tanta gente in giro che tatua, no? Cosa pensi della nuova generazione del tatuaggio? Bueno, creo que el tatuaje en general ha cambiado mucho, ¿no? Creo que en este momento estamos en un momento bastante crítico para muchas personas, porque también pienso que de muchas maneras las redes sociales han afectado nuestro mundo. Creo que nos han afectado y nos han impulsado a seguir como tendencias, ¿no? De lo que sé, de lo que he entendido más o menos, entiendo que la gente, las nuevas generaciones ahora deciden no llenarse de tatuajes completamente, elegir estéticas más limpias, incluso no tatuarse o hacerse cosas mucho más pequeñas. Y pienso que es totalmente respetable, ¿vale? Todo es válido, ¿vale? Porque estuve en el punto en el que el tatuaje era un tabú. Nadie tenía tatuajes, o muy pocas personas, especialmente en la ciudad donde crecí, que era una ciudad muy pequeña, muy religiosa, muy tradicional. Y haber visto a una persona joven llena de tatuajes, para ellos fue un poco un shock, ¿no? Para ellos no era aceptado, digamos, socialmente. Para muchas personas expresaban sus sentimientos sin miedo, diciendo como, qué asco este tipo, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Entonces pienso que hemos alcanzado el punto en el que ha dejado de ser un tabú y convertirse en algo común, ¿vale? Todo el mundo se tatúa, ¿sabes? La gran mayoría, no estoy hablando generalmente, pero la gran mayoría se ha tatuado, se quiere tatuar, ya
o a futuro tiene planeado, qué sé yo, hacerse un bodysuit. Hay diferentes perspectivas sobre eso, pero creo que sí, en este momento todo es válido. Es válido que la gente quiera experimentar, es válido que la gente quiera hacer tatuajes fine line, es válido que las personas no se sientan seguras de hacerse piezas como las que se hacían antes, de cuerpo completo, ¿sabes? Pero básicamente esos modos de pensar cambiarán mucho con el tiempo, porque hasta las mismas personas que están haciendo nuevas técnicas, que no han tenido, digamos, el tiempo suficiente para analizar sus proyectos o sus trabajos durante años, no sabrán los resultados sino de aquí hasta 10 años por lo menos, ¿sabes? Cuando se den cuenta de sus propios errores y comiencen a transmutar para empezar a planear mejor sus proyectos para que puedan durar al menos mucho más tiempo, digamos, conservados de la mejor manera en la piel, ¿no? Yo creo que eso es algo bastante importante, digamos que hay que seguir muy de cerca los procesos, ¿no? Creo que hay que estar muy pendiente de tus trabajos, preguntar a tus clientes cómo van sus estatus, incluso a través de los años, ¿sabes? No está de mal enviar mensajes a los clientes preguntando si pueden enviar fotos de sus trabajos, analizarlos, preocuparse por ellos, porque al final aprendes de eso, de ver, ¿no? Quizás para ti pueden ser vistos como error, las personas están encantadas con sus tatuajes, pero a eso vinimos al final, ¿no? En la vida vinimos a aprender de nuestros errores y a intentar ser mejores, no solamente como tatuadores, sino como personas, ¿no? Al final creo que también es un punto importante, ¿no? No solamente ser como destacarse en algo, ¿no? Sino destacarse como una persona que aporta cosas buenas, no solo a la sociedad, sino a los demás, ¿sabes? Puedes enseñar a las personas un montón de cosas buenas, así como hablamos hace un rato, también puedes aprender mucho de ellos, ¿sabes? De esa forma creo que se crea una mejor sociedad y un mundo mejor, ¿no? Y se rompe un poco con el estigma de que las personas tatuadas son malas, ¿sabes? O son ignorantes o estas cosas, ¿sabes? Porque es simplemente un gusto, ¿sabes? Es como la gente que quiere ponerse un poco más de relleno en los labios y está aceptado totalmente por la sociedad. Quindi qual è il tuo consiglio per la nuova generazione? Yo pienso que siempre hay que ser humildes, ¿cierto? Por más tiempo que lleves trabajando, por más tiempo que lleves estudiando algo, siempre la humildad te va a traer cosas buenas. Lo digo porque, como he mencionado antes, he pasado por el punto en el que pensé que estaba aquí, ¿sabes? Por cuestiones de la vida, por pensamientos que me llevaron a eso. Pero afortunadamente pude darme cuenta que eso no sirve de nada, ¿sabes? Solo te trae más problemas para tu vida. Entonces creo que las personas siempre, en lo que sea que hagan, en lo que sea que se destaquen, siempre la humildad debe estar por delante. Aceptar, digamos, los consejos de personas que lleven más tiempo, aprender a escuchar, ¿no? Porque es lo que pensaba hace un tiempo. Estaba preguntándome a mí mismo, pues, ¿por qué el tatuaje tradicional lleva tanto tiempo, ¿no? Por ejemplo. Y es algo que, claro, ha sido estudiado durante décadas, ¿entiendes? Ha sido estudiado por muchas generaciones. Y precisamente por eso sigue siendo uno de los estilos, digamos, más fuertes dentro del tatuaje. Por lo mismo, porque se ha tenido el tiempo y el detenimiento de analizar cómo evoluciona en la piel a través de los años, ¿vale? Entonces, yo creo que para las nuevas generaciones diría eso, mantenerse al tanto de los principios del tatuaje, ¿no? De quienes fundaron de alguna manera, digamos, esta palabra tatuaje, ¿no? Por decirlo. Come mai hai scelto lo stile neotradizionale? Buena pregunta. Porque estoy en un punto en el que la gente piensa que hago neotradicional, ¿vale? Y aún lo hago. Si las personas lo piden, aún lo hago. Pero
no me he sentido nunca de encajar en un estilo, ¿sabes? Por cosas personales, nunca me siento o nunca me he sentido muy contento con lo que he hecho, ¿vale? Entonces siempre trato de evolucionar y hacer cosas diferentes. En cada tatuaje que haga, intento que cada tatuaje sea diferente del anterior. No quiero que nada se parezca. Por cuestiones de mi cabeza, ¿sabes? Como no me siento muy seguro de querer hacer lo mismo siempre, ¿sabes? Por lo mismo, y también en búsqueda de hacer tatuajes que puedan perdurar más con el tiempo, he llegado a hacer cambios muy drásticos en la vida. Si por ejemplo pensamos en lo que hacía hace 20 años, es totalmente diferente. Porque llegué a hacer realismo, llegué a hacer new school, llegué a hacer tribal, llegué a hacer en algún momento old school, y he pasado por muchas etapas. Y ahora, básicamente, según todo el proceso y de seguir de cerca y observar muy bien cómo evolucionan los tatuajes a través del tiempo, he decidido reducir muchos detalles, he decidido simplificar mucho los diseños, tener en cuenta muchísimo los espacios que quedan entre líneas, aprender a entender cómo la línea se expande con el tiempo, cómo la piel acepta los colores con el tiempo, qué tipo de pigmentos usar. Son cosas que la misma experiencia y el tiempo solamente te va a decir. Por lo tanto, por eso creo que ha sido como un poco una constante cambio. Y en un momento, resolviendo un poco más puntual tu pregunta, cómo llegué al Neotradi fue porque en un momento sentí que era uno de los estilos que más me gustaba, pero asimismo, como ha sido uno de los estilos que más me gusta, también ha llegado el punto en el que digo, bueno, quiero buscar algo diferente, ¿sabes? Porque muchas veces me sentí inspirado por personas, ¿sabes? Por tatuadores, por ilustradores también, ¿sabes? Y bueno, llegó el punto en el que lo empecé a desarrollar y ahora mismo sto intentando buscare otras formas di trasmettere lo che quiero, ¿sabes? Hai appunto spiegato come hai iniziato con uno stile che ti piaceva, poi hai iniziato a mischiare, hai sperimentato e cercato nuove forme di espressione, no? Quindi qual è il tuo consiglio per essere originali e dove trovi l'ispirazione per realizzare i tuoi disegni? Creo que es uno de los grandes retos, porque en un mundo donde todo existe, más o menos, y cada estilo ha sido experimentado de mil maneras, es difícil crear algo, un estilo que se llame único, de alguna manera, ¿sabes? Lo que podría decir quizás es que lo que me ha servido mucho para ayudar a crear cosas diferentes y nuevas es no dejar que te sientas demasiado influenciado por otros, ¿sabes? Porque es un ejercicio mental. Cuando tú lees un libro, las palabras están creando imágenes en tu mente, ¿cierto? Y esas imágenes perduran para siempre. Tú tienes una idea de cómo la has creado en tu mente para narrar el libro, pero con las imágenes es diferente. Cuando estás en búsqueda de referencias para intentar crear algo nuevo, esas imágenes están en el subconsciente, por lo tanto van a estar ahí, van a perdurar, y en el momento en que comiences a dibujar algo, te vas a ver influenciado por eso que está en tu cabeza, ¿sabes? Por eso creo que uno de los mejores ejercicios, y me ha ayudado un montón, es si busco alguna referencia, quizás busco una referencia de un posicionamiento de una cara, de una escultura, para crear, por ejemplo, el rostro de una mujer o de un animal. Pero aparte de eso, es como intentar alejarte un poco de la búsqueda de cómo un tatuador resuelve una cosa de cierta manera. Cuando sigues mucho y te obsesionas mucho con algún tatuador o con algún ilustrador, al final terminas haciendo
lo que hacen los demás. Es por eso que muchas veces cuando vas a ver en redes hay muchos trabajos que son similares a otros porque creo que están influenciados, ¿sabes? Pero también depende mucho de la gente, porque también puede ser que tú quieras hacer cosas diferentes, pero las personas te piden que hagas algo similar a los de los otros, ¿vale? Porque como hablamos anteriormente, es como cuando alguien compra un par de zapatos y sale a estrenarlos a la calle y todo el mundo queda como, wow, qué bonitos, ¿no? Entonces se crea una tendencia, ¿no? Y esa tendencia empieza a hacer que las mismas personas quieran tener lo mismo, porque es eso, es como una ola, ¿sabes? Entonces básicamente, si puedes convencer a la persona desde el punto de vista del tatuador de intentar crear quizás su idea, pero representarla de una manera diferente para que sea única, está de tu parte poner, digamos, el hecho de que si quieres crear algo único, dejar un poco las referencias a un lado e intentar crear algo desde tu cabeza. No importa si ese tipo de hoja que has creado se parece a alguien, pero lo estás creando más o menos desde tu cabeza. Algo tiene que cambiar, ¿sabes? Un poco en su anatomía o en la forma en que está direccionada. Algún tipo de cambio hace la pequeña diferencia. Yo creo que así te construye de alguna manera un estilo, digamos, che può essere differente o può essere sobresaliente, no? Quindi Ever, mi viene da chiederti cosa significa per te esprimere la tua arte. Es un poco controversial el punto de nuevo, digo, es mi punto de vista, no es que sea la realidad, no puedo asegurar a nadie que lo que estoy diciendo es la verdad, pero es mi punto de vista, ¿vale? Para mí, tatuar es más como un tipo de artesanía, más que es casi una labor, ¿no? Como un trabajo más manual, ¿sabes? No es tanto expresarte para crear arte, porque para mí el arte es algo más que, en el cual tú puedes expresar lo que tú quieres, cuando quieres, como quieres, de la forma en que quieres, en cualquier momento. Básicamente, conozco muy pocas personas que pueden hacerlo. No me incluyo en esta área porque he estado acostumbrado a que cuando un cliente viene, tengo algunos requerimientos de sus pedidos, de lo que ellos se quieren tatuar. En ese aspecto, yo puedo interpretar lo que ellos quieren de cierta forma, sea que ellos me den suficiente libertad o no. Estoy creando algo a partir de sus ideas, de cierto tamaño, de cierta forma y con cierto límite, ¿cierto? Con ciertas limitaciones. Por eso creo que es un poco difícil decir que es completamente arte, porque para mí, en mi forma de pensar, creo que debería tener suficiente libertad de hacer lo que quiera, cuando quiera, como sea. Seguramente estaría haciendo bodysuits completos con mis ideas y todo, pero incluso si lo llego a pensar y alguien me diera la libertad, no sabría por dónde empezar, porque estaba acostumbrado a eso, ¿sabes? A que las personas me piden ciertas cosas, tienen ciertos requerimientos, y muy pocas personas, pocas veces, me piden, por ejemplo, si tengo algunos diseños disponibles y normalmente no funcionan muy bien, porque la gente sabe que yo hago un tipo de estilo, digamos, o tengo un tipo de proceso, ¿no? Entonces, no muchas personas llegan a preguntarme, mira, ¿tienes flash disponibles? Porque digamos que no los tengo y no ha funcionado muy bien conmigo ese tipo de modo de trabajo, ¿cierto? Por eso creo que es complicado, digamos, decir que pues es arte, no? In principio. Javier, possiamo considerare tutte le forme di tatuaggio un'arte o tu pensi che sia comunque derivi comunque da un discorso di punto di vista? Vale, creo que todo es válido dependiendo del punto de vista.
¿cierto? Para algunas personas podría ser considerado arte, para otras no, ¿cierto? Para mí, y en mi punto de vista personal, no considero que lo que yo haga es arte, ¿vale? Pienso que es más, yo soy tatuador, ¿sabes? Hago tatuajes, pero bajo los requerimientos y peticiones de mi cliente, ¿cierto? Y en pocas ocasiones puedes expresarte tú mismo como quieres para desarrollar lo que tú estás pensando de la forma en que quieres. Creo que todo es de acuerdo al punto de vista de la persona, y pienso que es muy importante, especialmente ahora en redes sociales, que muchas personas salen a expresar sus pensamientos, ya sea porque tienen la oportunidad o porque ahora también es tendencia de hacerlo, que todos respetemos, ¿cierto? Respetemos los puntos de vista, escuchemos. Si no estamos de acuerdo en ellos, podemos conversarlo o podemos discutirlo, pero pienso que es importante el respeto, ¿no? El respeto de tu opinión, el respeto de los puntos de vista, y quizás de esa manera penso che il mondo funzionaria di una maniera mejor, no? Ai tempi d'oggi sappiamo che questo tipo di lavoro sta prendendo sempre più piede e ci sono sempre più tatuatori. E sappiamo che questo lavoro è un lavoro comunque che produce molti rifiuti. Quindi qual è il tuo avviso a riguardo? Come si può intercedere per diminuire questa problematica? Bueno, básicamente creo que tenemos un tipo de compromiso por lo mismo que dices, porque si producimos cierta cantidad de desperdicio, tendremos que intentar equilibrar eso, haciendo otro tipo de labores, ¿no? Pues ahora mismo hay muchas formas, digamos, que podemos conseguir, empezando desde las tiendas, a preocuparnos un poco más, digamos, por la producción de desperdicios, comprando objetos desechables, digamos, compostables o biodegradables, que sé que en muchos casos no funcionan muy bien porque, digamos, los productos no duran tanto para una sesión. Pero si entonces no podemos encontrar el equilibrio en ese aspecto, hay otros aspectos en los cuales, digamos, podemos intentar reducir la cantidad de desperdicio. Hay muchas maneras, ¿sabes? Como, sé yo, digamos, la industria textil es una de las que más poluye en el mundo. Intentar preguntarnos primero si es necesario comprar de más, ¿sabes? Si es necesario trabajar de más, porque muchas veces la misma cuestión de la necesidad de querer más nos lleva a exagerar en todo sentido, en querer más y más y más, en querer viajar más, en querer comprar más, en querer tatuar más, ¿sabes? Todo por la ambición de tener más. Yo creo que es nuestra labor intentar equilibrar ese impacto, intentando reducir cosas en otros sentidos que pueden también de la misma manera afectar el planeta. Intentar hacer labores, qué sé yo, por ejemplo, salir un día al mes a recoger basura cerca de la playa, caminar y empezar a recoger desperdicios. Este tipo de cosas que así sean un pequeño aporte, van a de alguna manera intentar equilibrar, digamos, ese mismo desperdicio que nosotros estamos creando. No solamente en el tatuaje, estamos hablando de si tú tienes un restaurante y haces entregas a domicilios, tienes paquetes de plástico que seguramente si tú no tienes en tu ciudad un buen punto de recogida y la gente no los separa, seguramente este tipo de desperdicios terminarán en el océano o en la naturaleza, ¿sabes? Si puedes intentar rescatar animales, ayudar a rescatar animales, siempre se pueden hacer cosas, siempre hay un punto que nos puede ayudar, digamos, a compensar esa cantidad de desequilibrio che stiamo creando di alguna maniera, no? Quindi Javier, tu viaggi molto, spesso vai in giro per il mondo e hai incontrato varie culture, hai conosciuto tanti tatuatori, in Barcellona hai anche incontrato tanti nomi forti, sei stato con tante persone. Quindi mi viene da chiederti, ti
Ti sei divertito in questo guest? Sei stato bene? E cosa porterai nel tuo cuore con te? Ha sido una muy buena experiencia para mí, porque primero, cuando los conocí en Barcelona hace 6 años, no tuve oportunidad de hablar mucho con ustedes. Ahora que he tenido la oportunidad, digamos, de compartir en familia, incluso, que ustedes han abierto las puertas de tu estudio y de sus corazones. Son unas increíbles personas y agradezco mucho, digamos, todo lo que han hecho por mí, las atenciones. Me he sentido completamente en casa y lo agradezco un montón. Y eso es algo que me hace pensar que hay como fe en la humanidad, ¿sabes? Como, porque en muchos sentidos en este momento están pasando cosas muy extrañas en el mundo. Y es el momento en el que pierdes un poco la esperanza en la humanidad, ¿sabes? Por muchas razones. Y de verdad que me llevo cosas muy importantes, digamos, no solamente de aprender y de tener un poco más de esperanza en todo sentido, en la humanidad, porque cuando viajas muy seguido y conoces diferentes culturas, diferentes formas de pensar, diferentes formas de comer, aprendes mucho de cada lugar, ¿sabes? Y vas tomando cosas que te sirven para crecer como persona, ¿no? Por eso me parece muy importante y me voy con el corazón lleno de cosas, de recuerdos, de estómago lleno, porque comen muy bien aquí y eso también me hace muy feliz, ¿sabes? Me voy muy contento porque aprendí de personas cosas que muchas veces si te das oídos a escuchar a las personas, incluso gente que lleva tatuando muy poco tiempo, puedes aprender muchas cosas, ¿sabes? Simplemente es tener la humildad y la capacidad de querer escuchar a la gente y compartir momentos y llevarte cosas buenas para tu casa. È stato un onore per noi averti qui e poterti ospitare nel nostro studio. È stato veramente un piacere avere un artista come te, una persona incredibile. E ti faccio l'ultima domanda: ¿cuál es la parola, cuál es la palabra que te gustaría más que imparar? Pomeriggio. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Grazie Diego. Ciao. Grazie mille. Voglio Voglio bere. tomare, no, Voglio bere. bere, Bere. bere, Bere. bere, bere acqua. Bere acqua. Voglio bere acqua. I want to drink water. Voglio bere acqua. What was the other way when we was buying the souvenirs? The other way Vorrei. he said vorrei. But you Vorrei. can say vorrei, Sì, vorrei bere dell'acqua. bere acqua. Vorrei bere Bere dell'acqua. dell'acqua. Ah, bere dell'acqua. Sì. Vorrei bere dell'acqua. I will put, this. I will put sure at the end. I will sure, for sure, 100% you will see. Vorrei bere dell'acqua. How do you say? Vorrei bere Vorrei bere dell'acqua. Yes. The whole nigga scope wrote what I figure, no damn, you think a nigga dope. Rhymes too fast.